Bueno, continuando con la unidad, la última parte que nos toca en esta temática, vamos a ver lo que son los valores característicos, los vectores característicos y las formas canónicas, utilizando las transformaciones lineales que fueron tema de estudio en la última clase. Para eso nosotros vamos a ir a una definición. ¿Ok? Esta definición comienza de la siguiente forma. Sea A, mayúscula por supuesto, una matriz de tamaño n por n. Recuerden que hay textos que indican que esto es el orden de una matriz. Con componentes, es decir, los elementos que forman cada uno de los términos de la matriz reales. Punto y seguido. El número lambda, que puede ser un número real o complejo, se denomina valor característico. ¿De quién? De la matriz A. Valor característico de la matriz A. Y esto va a ocurrir si existe un vector diferente de 0 que pertenece al conjunto de los números complejos, tal que se verifica que si yo tomo la matriz A y la multiplico por el vector V, eso es lo mismo que escribir lambda, que va a representar para nosotros el valor característico, multiplicado por el vector V. Vamos a encerrar esto en una nubecita, porque esto es como la parte importante de lo que es la definición de un valor característico. El vector V minúscula que está aquí, que es un vector distinto de 0, se denomina vector característico. Vamos a subrayar para indicar que estamos trabajando con el vector característico. ¿De quién? De la matriz A. ¿Ok? Correspondiente al valor característico lambda. Y esa es la definición en forma general de lo que es un valor característico y un vector característico en una matriz de orden n por n. Para poder ejemplificar esto, vamos a analizar valores característicos y vectores característicos de una matriz
de orden 2 por 2. Recuerden que cuando yo estoy hablando de una matriz de orden 2 por 2, son 2 filas y 2 columnas. Entonces, supongamos que yo tengo la matriz A que tiene los elementos 10 menos 18 en la primera fila y el número 6 y menos 11 en la segunda fila. ¿Qué implica esto? Que la matriz A, si yo lo multiplico por 2, 1, es como si yo dijera, tomo el número 10, al número 18, al número 6, al número 16, y lo multiplico por este vector columna que está aquí, que es 2, 1. Esto va a implicar de que lambda 1 va a ser para nosotros 1. Es decir, va a corresponder con el valor característico de A, que corresponde al vector característico que yo lo puedo llamar B sub 1, que es el 2, 1 que yo tengo descrito acá. De tal manera, o de forma similar, yo puedo considerar otro vector. Por ejemplo, que yo considere la misma matriz, lo multiplico ahora por el vector 3, 2. Eso es como si yo dijera, tomo la misma matriz de 10 menos 18, 6 menos 11, y lo multiplico por el vector columna 3, 2. Esto me da como resultado multiplicar fila por columna y fila por columna, que el resultado es menos 6 y menos 4. Habría que sacar las cuentas del producto de esta matriz 2 por 2 por esta matriz 2 por 1 que yo tengo acá. Ahora, si nosotros observamos esta expresión que está acá, yo puedo sacar factor común 2 negativo aquí y escribir aquí que esto en todo caso es 3,2. ¿Qué indica esto? Que observando esta expresión de aquí, yo voy a tener un número. Y ese número que se corresponde aquí con menos 2 va a ser para nosotros el valor de lambda 2. Es decir, un valor característico. Y ese valor característico va a estar correspondido, tomemos otra hoja, correspondido con el vector que lo podemos llamar B sub 2 de coordenadas 3, 2. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí yo tengo una matriz, esta que está acá, que es una matriz cuadrada. Voy a colocar aquí punto y coma. La matriz cuadrada la estoy multiplicando por un vector cualquiera. Si yo multiplico aquí esta expresión por esto, al multiplicar me quedaría 10 por 2 y 18 por 2. 10 por 2 me da 20 y 18 por 2 por 1 me da menos 18. Y si yo saco la cuenta de 20 menos 18 me da 2. Luego tengo 6 por 2, que es 12,
y 16 por 1, que es menos 16, y menos 16 y 12 me da como resultado menos 2. Quiere decir que en este caso, para nosotros, el valor característico aquí es 1, correspondiente a este vector. Yo considero ahora otro vector, vuelvo a multiplicar, hallo el resultado, saco factor común y observo que ahora el valor característico que yo estoy obteniendo es menos 2. ¿Por qué? Porque saqué factor común aquí y me queda el resultado que es 3,2, que es el mismo vector. Ahora, ya considerando esto, nosotros podemos ver como un ejemplo para que nosotros vamos construyendo esto, que existen valores característicos y vectores característicos de la matriz identidad. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto que está acá. Vamos a considerar a la matriz identidad. Y esta matriz identidad la vamos a considerar para cualquier vector P minúscula que pertenece al conjunto del campo complejo N. Eso implica de que si yo tengo A y lo multiplico por B, eso va a ser lo mismo que tomar la identidad porque es la misma matriz A y multiplicarlo por B. Y eso me debe dar como resultado el vector B. Así yo puedo concluir que 1 es el único valor característico de la matriz A. Por supuesto, esto se debe verificar para todo vector B que sea diferente de 0 y que pertenezca al campo complejo. ¿Ok? Donde B va a ser para nosotros entonces el vector característico, es el vector característico de I. Recordando que I, si nosotros lo vemos acá, es la matriz identidad, que es la misma matriz A que yo tengo descrita allí. Uno pudiera pensar, por ejemplo, que si yo tengo un vector B y ese vector B está en el campo complejo y yo lo escribo como x sub 1, x sub 2, puntos suspensivos x sub n, y este vector es distinto que el vector 0. Recuerden que aquí antes se le escribió una flechita, pero queda sobreentendido que es el vector 0. Tal que, si yo tomo a lambda y lo multiplico por b, eso es lo mismo que escribir lambda dividido por b. Si yo reescribo esta expresión que yo tengo acá,
Entonces yo voy a obtener aquí que A menos lambda multiplicado por el vector identidad y multiplicado por el vector B me da como resultado 0. Esto que está acá me conduce a mí a construir un teorema. Ese teorema lo que me dice a mí es lo siguiente. Sea A una matriz de orden n por n. Es decir, una matriz cuadrada que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Entonces, la constante lambda es un valor característico de la matriz A si y solo si se verifica que P aplicado a lambda es igual al determinante de A menos lambda por I y eso igual a 0. Esta ecuación que yo acabo de encerrar aquí en rojo recibe un nombre y se denomina ecuación característica de A, donde P aplicado a lambda lo podemos definir nosotros como el polinomio característico. ¿De quién? De la matriz A. ¿Ok? Por ejemplo, voy a tomar otra hoja acá. Supongamos que yo tengo la matriz A cuadrada que es A, B, C y D. Una matriz de orden 2 por 2. ¿Qué indica esto que está acá? Si nosotros vemos esta expresión que está aquí. Que si yo tengo a A y yo le resto lambda por I, yo puedo escribir en esta parte que A es A, B, C y D. Lambda que multiplica a la matriz identidad, que en todo caso sería menos lambda que multiplica a 1, 0, 0, 1. Si continuamos las cuentas acá, A menos lambda por la matriz identidad va a ser igual a A, B, C, D, menos, al multiplicar lambda por los elementos de la matriz, lambda, 0, 0 y aquí lambda. Si yo saco la resta o la diferencia, me va a quedar que A menos lambda por I va a ser igual. A menos lambda sería el primer elemento. B menos 0 me queda B. C menos 0 me queda C. Y D menos lambda me queda D menos lambda. Ya con todo esto que está acá, entonces yo digo que puedo determinar el polinomio característico de lambda. Y el polinomio característico de lambda va a ser propiamente el determinante de A menos lambda por I. Si yo voy a calcular el determinante de esto, lo tengo que calcular en esta expresión. Y al multiplicar, me va a quedar que el polinomio característico es el producto de A menos lambda por D menos lambda. Y digo A menos lambda que multiplica a D menos lambda. Menos. Ahora yo tengo que multiplicar los elementos de la diagonal secundaria, que es B por C.
Tengo el polinomio característico y comenzamos a multiplicar. Fíjense que aquí yo puedo multiplicar este A por este D y me queda AD. Este A por este lambda y me queda aquí menos A por lambda. Vamos a escribir bien este lambda que parece más bien una X. Luego, lambda por D que me queda menos D que multiplica lambda y menos por menos que me queda lambda al cuadrado menos BC. Resulta que toda esta expresión que está acá, yo la puedo reordenar y decir que el polinomio característico va a ser igual. Como yo lo estoy escribiendo en la variable lambda, que es el valor característico, lambda al cuadrado sería este término. Entre estos dos términos yo puedo sacar factor común y decir menos A más D que multiplica a lambda. Y finalmente lo que me están quedando son este término y este término que van a representar, vamos a decirlo así, en esta ecuación de segundo grado, AD menos B por C, el término independiente. Esto que tengo yo acá es la forma del polinomio característico de la matriz ABCD. Ahora, hay un teorema fundamental. Ese teorema fundamental del álgebra lo que dice es que cualquier polinomio de grado n con coeficientes reales o complejos tiene exactamente n raíces. Recuerden que cuando yo estoy hablando aquí de n raíces, son las soluciones. Y esas n raíces para nosotros se vienen representando como las multiplicidades, que va a representar el número de soluciones que ella tenga. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo el polinomio de la forma lambda menos 1 elevado a la 5, esto quiere decir que como el exponente es 5, esto tiene 5 raíces, todas iguales al número 1. ¿Ok? Si nosotros vemos esto que está acá, esto tiene 5 raíces, todas iguales a 1. ¿Por qué? Porque si yo tomo este número 1 que está aquí y yo lo sustituyo en este lambda que está aquí, al restar me queda 0. ¿Cuántas veces puedo hacer esto? Como aquí está potencia 5, eso quiere decir que eso lo puedo hacer 5 veces. ¿Ok? Entonces, eso tiene que relacionarse con lo que nosotros conocemos como la multiplicidad. Entonces, uno puede como concluir que contando multiplicidades, toda matriz de orden n por n, es decir, cuadrada, tiene exactamente n valores característicos. ¿Ok? Ya teniendo eso claro, vamos a hacer un teorema que es de mucha importancia. Tomemos otra hoja aquí y vamos a anotar por acá
un teorema. Este teorema dice lo siguiente. Sea lambda, disculpen el color, un valor característico de la matriz que desde un principio nosotros hemos llamado A de orden n por n, es decir, una matriz cuadrada. Y sea E sub lambda, un subíndice, el conjunto de todos los vectores V, tales que, si yo tomo la matriz A y lo multiplico por el vector V, eso es lo mismo que tomar a lambda y multiplicarlo por el vector V. Entonces, podemos decir de que E sub lambda, que es un conjunto, es un subespacio vectorial del conjunto complejo N. Recuerden que cuando yo escribo esta estructura, me estoy refiriendo a que puedo trabajar en una, en dos, en tres, en n dimensiones. Si el producto de la matriz A por el vector V que está definido acá es igual a lambda por el mismo vector V, entonces nosotros podemos concluir que si yo tomo a la matriz A, vamos a escribirlo bien, y yo le resto el producto de lambda por I y lo multiplico por B, eso me da 0. Quiere decir, como conclusión de esto, que E sub K es el espacio nulo de la matriz A menos lambda por I. ¿Ok? Quiere decir de que E sub K es el espacio nulo de la matriz A menos lambda por I. Vamos con una definición. Esta definición es la definición de espacio característico. ¿Qué dice esta definición? Sea lambda, recuerden que lambda es un valor característico, un valor característico de A. El subespacio E sub lambda, que nosotros habíamos definido aquí, este que está aquí, se denomina espacio característico que también se puede llamar espacio propio. Por favor, subrayen estas palabras espacio característico o propio de la matriz A correspondiente al valor
característico lambda. Veamos otro teorema que necesitamos. Este es un teorema un poquito más extenso, pero vamos a ver de qué se trata. Supongamos que yo tengo una matriz A y digo, sea A una matriz de orden n por n y sean lambda 1, lambda 2, punto suspensivo, lambda m, valores característicos distintos de la matriz A. Recuerden que una matriz puede tener diferentes valores característicos. Si son distintos, entonces ellos entre sí son diferentes valores que yo tengo. Con vectores característicos de la forma B sub 1, B sub 2, puntos suspensivos, B sub m. Entonces, podemos afirmar que los vectores B sub 1, B sub 2, puntos suspensivos, B sub m son linealmente independientes. ¿Ok? Eso indica de que los vectores característicos correspondientes a los valores característicos son linealmente independientes. Por supuesto de que eso tiene una demostración que es un poco extensa. Pero a nosotros lo que nos interesa es verificar de que si yo tengo una matriz A y la matriz A tiene valores característicos, van a existir vectores que son linealmente independientes. Esos vectores característicos asociados a los valores característicos de la matriz A van a seguir siendo linealmente independientes. Voy a tomar otra hoja para describir aquí lo que nosotros vamos a conocer como el procedimiento para calcular valores característicos y vectores característicos. Les sugiero que esta parte la subrayen porque es como el resumen de lo que hay que hacer para poder encontrar estos datos. Primero, se encuentra el polinomio característico, es decir, P aplicado a lambda, que va a ser igual al determinante de la diferencia de la matriz A por lambda multiplicado por la matriz identidad. Segundo, se encuentran las raíces de este polinomio característico, que pueden ser lambda 1, lambda 2, puntos suspensivos, lambda m. ¿De quién? Del polinomio característico
P sub lambda igual a 0. Lo igualo a 0 porque son raíces que anulan a este polinomio. Y de tercero, se resuelve el sistema homogéneo de la forma A menos lambda sub I por I. Este lambda sub I son las raíces que aparecen acá, multiplicado por el vector B igual a 0. Al ser igual a 0 es un sistema homogéneo correspondiente a cada valor característico lambda sub I. Recuerden que I es mayor o igual que 1 y menor o igual que M, que es la variación que nosotros tenemos acá. Vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo es. Vamos a suponer que yo tengo la matriz A simple de tamaño 2 por 2, 4, 2, 3 y 3. Entonces aquí dice que el primer paso que nosotros tenemos que encontrar es este determinante. Pero para poder calcular este determinante yo tengo que calcular la diferencia de estas dos matrices. Entonces yo digo, voy a colocar aquí solución y voy a decir, tengo que calcular A menos lambda que multiplica a I. ¿Quién es A? La matriz que me están dando. ¿Y qué le voy a restar? Lambda multiplicado por la matriz identidad de tamaño 2 por 2, es decir, lambda 0, 0, lambda. Si yo saco las cuentas aquí de esta expresión, aquí me queda 4 menos lambda, 2, 3 y 3 menos lambda. Ahora, en esta matriz que está acá, yo le tengo que calcular el determinante. Entonces yo le voy a calcular el determinante a menos lambda por i. Quiere decir que esto es 4 menos lambda, 2, 3, 3 menos lambda. Si yo multiplico los elementos de la diagonal principal, aquí me queda 4 menos lambda, que multiplica a 3 menos lambda, y le resto el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que en todo caso es 2 por 3 me da 6. Así me queda que el determinante de A menos lambda por la matriz identidad, sacando el producto aquí de todo esto y reordenándolo, me queda lambda al cuadrado menos 7 lambda más 6. Y si nosotros observamos esto que está acá, este representa un polinomio característico. Es decir, que este polinomio característico yo lo tengo que igualar a 0 para conseguir sus raíces. Entonces yo factorizo. Yo tengo entonces lambda cuadrado menos 7 lambda más 6 igual a 0. Eso va a implicar para nosotros, abro par de paréntesis igual a 0, coloco lambda y digo, tengo que buscar dos números que cuando yo los sume o los reste me da menos 7 y cuando yo los multiplique me den como resultado el número 6. Y esos números que yo estoy buscando aquí son los números menos 1 y el número menos 6. ¿Por qué? Porque menos 6 menos 1 me da menos 7 y menos 1 por menos 6 me da 6. Ya cuando tengo yo esa expresión, yo puedo observar que aquí yo ya conseguí los dos primeros valores característicos. Es decir, que tengo un lambda 1, que yo lo puedo llamar 1, y puedo tener aquí un lambda 2, que yo lo puedo llamar 6. Eso es indistinto si llamo a este 1 o llamo a este 2.
Ya conseguí los dos valores característicos. Ahora, ya después que tengo yo todo esto, yo tengo que resolver según el procedimiento que nosotros escribimos acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos que resolver A menos lambda por I, ¿verdad? Multiplicado por B. Entonces venimos y fijamos acá y decimos, bueno, resulta que si yo tengo a A y yo le resto la identidad y lo multiplico por B, eso va a ser lo mismo que, ¿cuánto vale la matriz A? La matriz A es 3, 2, perdón, es 4, 2, 3, 3. Aquí es 4, 2, 3, 3. Pero a esto yo le tengo que restar el 1, 0, 0, 1. Y todo esto lo tengo que multiplicar por este vector b. Ah, pero este vector b no lo conozco. Entonces le coloco coordenada x1 y coordenada x2. Si yo saco las cuentas, me queda acá que 4 menos 1 me da 3, que 2 menos 0 me da 2, que 3 menos 0 me da 3 y que 3 menos 1 me da 2. Y todo eso lo tengo que multiplicar por x1, x2 y lo tengo que igualar a 0, 0. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que igualar aquí, según el procedimiento, al vector nulo. Yo voy a conseguir aquí el vector b. Ya cuando yo tengo aquí esta expresión, yo vengo y multiplico primera fila por primera columna. Entonces yo digo 3x1 más 2x2 igual a 0. Y si yo multiplico este por este, me vuelve a dar lo mismo. No tengo por qué volverlo a escribir. Ya teniendo yo esta expresión que tengo acá, de aquí yo puedo conseguir cuánto vale el vector b. Porque el vector b va a tener, ¿cuánto debe valer la coordenada x1? 3. ¿Y cuánto debe valer la coordenada de x2? 2. De tal manera que este es el valor del vector b que yo estoy buscando. Ya cuando yo tengo el vector b, yo tengo que conseguir el espacio vectorial o el subespacio vectorial 1. Y ese va a ser el espacio vectorial generado por el único vector que a mí me está dando, que es el vector. Ya va un momentito. Ya va. Si esto me da 0, es porque este puede ser 0. Así que el vector b sub 1, perdón, el vector b sub 1 va a ser, aquí me equivoqué yo, disculpen. Va a ser de coordenadas 2, menos 3. ¿Ok? Entonces, el subespacio sub 1 va a estar generado por este vector b sub 1 que tiene coordenada 2, menos 3. Esto que está acá es el generado que me genera el espacio vectorial. ¿Qué indica esto? Esto indica de que si yo tomo a A y yo le resto 6 veces la matriz identidad y yo lo multiplico por B, eso me da 0. Pero A, al restarle el 6 por I, me da como resultado menos 2, 2, 3, menos 3.
Y eso lo tengo que multiplicar por el otro vector, coordenada x1, coordenada x2, que también debe ser 0, 0. Al multiplicar esto por esto me queda menos 2x1 más 2x2 es igual a 0. Menos 3x1 menos 3x2, perdón, más 3x1 menos 3x2 es igual a 0. ¿Qué obtengo de aquí? Que x1 va a ser igual a x2. Y si x1 es igual a x2, colocando aquí los valores que sea, yo puedo sacar factor común. Esto implica que el vector 2, el que va aquí, va a tener coordenadas 1,1. Que será el vector característico correspondiente, vamos a escribirlo así, correspondiente a lambda 2 igual 6. Recuerden que este valor lambda igual a 6 fue el que nosotros conseguimos aquí. Y el valor lambda igual a 1, este fue el que nosotros conseguimos de la factorización de este tipo de expresión. Por eso, aquí el lambda, cuando yo hago la sustitución, me queda a menos i, que es este, a menos i. No escribo el 1 porque queda sobreentendido. Saco las cuentas y aquí puedo verificar que me queda este vector. ¿Por qué? Porque yo puedo de aquí despejar y escribir uno en función del otro. Es como si yo dijera aquí 3x1 va a ser igual a menos 2 veces x2. De tal manera que x1, x2 va a ser igual. x1 lo escribo como x1. Y x2 despejo de acá y me queda 3 partido en 2. Negativo. Entonces de aquí es donde yo multiplico por 2 y me queda el 2 este y el 3 este que es el que va aquí. Entonces, aquí podemos concluir que B sub 1 y B sub 2 son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque resulta que B sub 1 a nosotros nos dio 2 menos 3. Y lo voy a escribir acá. El vector B sub 1 nos dio 2 menos 3. Y el vector B sub 2 fue el que nos dio aquí. ¿Dónde está? 1, 1. Y si nosotros vemos, estos dos vectores son linealmente independientes, porque no hay un escalar alfa que al multiplicar por este me dé 1, 1. No hay un número que haga esto. ¿O qué número hay que multiplicado por 1, 1 me dé 2 menos 3? No lo hay. Quiere decir que esos dos vectores son linealmente independientes. Vamos a suponer que yo voy a hacer ahora un ejemplo, pero para una matriz de orden 3 por 3. Vamos a suponer que yo tengo la matriz A, donde los valores son 1, menos 1, 4, 3, 2, menos 1, 2, 1, menos 1. Y yo quiero conseguir los valores característicos y los vectores característicos de esta matriz. Yo coloco solución. Lo primero que yo debo hacer es calcular el determinante de A. Recuerden, el determinante de A menos lambda por I. Esto es lo primero que yo quiero determinar. Entonces yo escribo aquí primero mi matriz A, que es 1, menos 1, 4, 3, 2, menos 1, 2, 1, menos 1. Y yo le resto lambda multiplicado por la identidad de la matriz 3 por 3. Es decir,
lambda 0, 0, 0 lambda 0, 0, 0 lambda. Cuando yo resto estas dos expresiones, al restar estas dos expresiones lo que me está quedando es 1 menos lambda, menos 1, 4, 3, 2 menos lambda, menos 1, 2, 1, menos 1 menos lambda. Y ahora a esta matriz que está acá, yo le debo aplicar el determinante. Entonces yo tomo otra hojita, perdón, me fui mucho, y le vamos a calcular el determinante a esta expresión que yo tengo acá. Entonces aquí sería 1 menos lambda, menos 1, 4, 3, 2 menos lambda, menos 1, 2, 1, menos 1 menos lambda. Sacando los resultados, multiplico los elementos de la diagonal principal, hago el procedimiento y yo obtengo aquí que esto es menos lambda elevado a la 3, menos 2 veces lambda elevado a la 2, menos 5 veces lambda, más 6. Ahora, esta expresión que está aquí, yo la tengo que factorizar. Entonces yo digo, ¿de qué manera la voy a factorizar? Yo puedo aplicar Ruffini o puedo utilizar WX máxima para poder factorizar este tipo de expresión. Pero la factorización de menos lambda a la 3 menos 2 veces lambda al cuadrado menos 5 lambda más 6 me da como resultado menos lambda menos 1 que multiplica a lambda más 2 y que multiplica a lambda menos 3. Como esto es igual a 0, o lo debo hacer igual a 0, los valores que hacen 0 esto son los valores que son las raíces del polinomio característico. ¿Qué indica esto? Que los valores característicos de la matriz A son dos puntos. Si aquí vemos, yo puedo decir lambda 1 igual a 1. Si yo veo aquí, lambda 2 igual a menos 2. Si yo veo aquí, lambda 3 igual a menos 3. Vamos a encerrar esto aquí en nubecitas para indicar de que estos son los valores que yo tengo que sustituir. Ahora, recuerden que yo tengo que calcular ahora el producto de la matriz A menos lambda 1 por la matriz identidad y multiplicarlo por un vector B. Pero lambda 1 me da 1. Quiere decir que aquí, en realidad, lo que me está quedando es la matriz A menos la matriz identidad. Ya resumiendo, me queda 0, menos 1, 4, porque el valor que está aquí es 1, 3, 1, vamos a poner este 1 más grande, menos 1, 2, 1, menos 2. Y todo eso lo voy a multiplicar por el vector B que tiene coordenadas x1, x2 y x3. Y eso lo debo igualar a 0, 0, 0. Si yo multiplico, recuerden que aquí se multiplica primera fila por primera columna. Después, segunda fila por esta columna. Y después, tercera fila por esta columna. ¿Qué me da como resultado esa expresión cuando yo hago los productos? Un sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Ahora, esto se puede resolver de esa manera o yo lo puedo hacer con una matriz asociada. Por ejemplo, como si yo les dijera, yo tomo aquí 0, menos 1, 4, 3, 1, menos 1, 2, 1, menos 2,
Y como yo voy a igualar a 0, 0, 0, yo tengo que resolver eso para las variables x1, x2 y x3. Ahora, yo puedo realizar aquí operaciones entre estas filas. Por ejemplo, yo pudiera aquí hacer un 0 aquí. Es decir, que yo digo, la fila número 2 la voy a cambiar por la fila 1 más la fila 2. Al sacar la cuenta de esto, me queda 0 menos 1, 4, 0. 0 más 3 es 3. Menos 1 más 1 es 0. 4 menos 1 es 3. 0 más 0 es 0. Aquí es 2, aquí es 1 y aquí es menos 2. Sigue igual. Ahora, en este término que está aquí, yo puedo decir la fila número 2 la voy a cambiar por 1/3 de la fila número 2. Quiere decir que me queda 0 menos 1, 4, 0. 1, 0, 1, 0. 2, 1, menos 2, 0. Y cuando yo estoy aquí en esta expresión, yo voy a cambiar ahora la fila número 3 por menos 2 veces la fila número 2 más la fila número 3. Al multiplicar la primera fila queda igual. Pero al multiplicar por menos 2 y sumarle 2, esta queda igual, perdón. Entonces me queda 1 por menos 2, al sumarle este me queda 0. 0 más este 1 me queda 1. Perdón, aquí era... Ya va. 1/3. Ya va un momentico. Sí. Y al sumarle aquí este término con este, perdón, aquí al sumar, ya va, menos 2 por este, me queda menos 2, más este me queda 4. Y aquí me queda 0. Pero ahora yo puedo cambiar la fila número 3. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Aquí, esto me queda menos 4. Yo puedo cambiar la fila número 3 tomando la fila 1 y sumándole la fila 3. Quiere decir que aquí me queda la primera fila es igual, la segunda fila es igual, pero la tercera fila me da 0, 0, 0 y 0. Si ustedes pueden notar aquí, los únicos vectores que a mí me están dando acá, recuerden que estamos trabajando con x1, x2 y x3. Quiere decir que menos x2 más x3 es igual a 0. Eso lo saqué de aquí. Y de este me queda que x1 más x3 es igual a 0. Esto implica de que x2, perdón, aquí me queda 4, perdón. De aquí me queda que x2 yo lo puedo escribir como 4 veces x3. Y que x1 despejando de aquí me queda que es menos x3. ¿Qué implica esto? Que si yo tengo x1, x2 y x3 y yo los sustituyo, x1 es igual a menos x3, x2 es igual a 4x3 y x3 sigue siendo x3. Si yo saco x3 factor común me queda menos 1, 4, 1. Quiere decir que el vector con el cual yo estoy trabajando tiene coordenada menos 1, 4, 1, que es la que nosotros encontramos aquí. Este vector a mí me permite a mí decir de que el espacio vectorial generado por el primer valor característico asociado a este vector característico va a ser el generado por el vector
menos 1, 4, 1. Y eso se va a cumplir precisamente cuando lambda 1 vale 1, para el primer valor que yo obtuve de acá, con este. El mismo procedimiento se hace para lambda igual a 2, para lambda igual a 3, y así se van obteniendo el resto de todos los elementos. Entonces, voy a escribir una hoja más acá. Entonces, el procedimiento se repite para lambda 2 igual a lo que nos dio aquí, que es menos 2 y lambda 3 menos 3. Para lambda menos 2 y para lambda 3 igual a menos 3. De tal manera que aquí yo voy a conseguir un vector característico b sub 2 y aquí yo voy a conseguir un vector característico b sub 3. Y con estos dos vectores yo voy a conseguir los espacios vectoriales respectivos. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar la clase por el día de hoy hasta acá. El día viernes tenemos un taller, pero mientras ustedes están en el taller, yo voy a dar una clase para continuar con el programa. Entonces nos vemos el día viernes, muchachos.